Bueno, bienvenidos al séptimo conversatorio del IPE. Hoy nos honra con su presencia Estela Villagra, y ella es geóloga de profesión, ha sido docente, investigadora en la Facultad de Ciencias Exactas, es así, ¿verdad? Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, no me salía, de la Universidad Nacional de San Juan. Fue concejal del departamento de Santa Lucía, en San Juan. Estuvo a cargo de la Escuela de Formación Política del Partido Justicialista y obviamente es militante peronista, justicialista. Ex diputada o diputada provincial mandato cumplido. Y hoy está en Mujeres y Géneros en Unidad Ciudadana, en la provincia de San Juan, presidiendo el triunvirato que está al frente de Mujeres y Géneros. Y bueno, y también Hugo Saquilán, que del IPE, nuestro conductor del IPE, y Jorge Lorenzo, mi nombre. Yo tengo una función un poquito más técnica en esto, también intervendré, pero le cedo la palabra a Hugo ya para iniciar este conversatorio. Buenas noches de España, buenas tardes en Argentina y en el Cono Sur. En primer lugar, agradecerle a Estela que nos permita hacer este conversatorio, el cual nos alegramos que con ella abramos este debate, esta reflexión que queríamos hacer desde el IPE sobre el tema mujer. El tema género es un término que yo personalmente, bueno, ya en otros conversatorios lo he apuntado, y creo que hay que seguir buscando términos más generales, pero bueno, mujer y género. Y si me permite, Estela, para comenzar quiero traer un recuerdo de alguien que conocimos, que por lo menos para mí significó un grato agrado trabajar con ella y que hace poco se nos fue, que es Rosalía Gallo, ¿no? La negra. La verdad que el empuje, la fuerza que ella tenía era todo un ejemplo, ¿no? Y creo que con su memoria, ¿no? Con su batallar y su militancia es buen comienzo para que tú, Estela, nos puedas llegar a comentar cómo ves en este momento la problemática de la mujer en general en Argentina y en particular en la provincia de San Juan. Bueno, hola Jorge Lorenzo, hola Hugo desde España. Agradezco muchísimo esta invitación para conversar con ustedes. A través quien me invitó y me habló fue Bárbara Lana, y he escuchado los videos que ustedes participan y me parecen excelentes, de muy buen nivel, y que recrea lo que nos gusta, que es la política, que es la actividad más apasionante que pueda desarrollar el ser humano. Entonces los felicito y nuevamente agradezco la invitación. La mujer en política está relacionada con los derechos. Los derechos políticos para la mujer, como los derechos civiles y como los derechos laborales, les han sido retaseados durante mucho tiempo. Y quizás a lo largo de la humanidad, de la historia de la humanidad, hubieron muchísimas mujeres con ansias de participar en el quehacer político de aquellos lugares, de aquellas ciudades, de aquellos acontecimientos que han construido la historia de la humanidad, y que siempre fue limitada su participación. Por eso es que si vamos a hablar de la mujer y de su participación en política y de su lucha por sus derechos, quizás a fines del siglo XIX y a comienzos del XX, tenemos a mujeres interesantes que plantearon la necesidad de que se reconozcan sus derechos. No vamos a nombrarlas, pero sí quiero recordar que la figura en el siglo XX, en la mitad del siglo XX, que ha trabajado, que ha instado a la mujer a que participe en política, que las ha organizado, que les ha dado los medios para hacerlo,
fue la compañera Eva Duarte de Perón. Y ella fue quien instó y propició el voto femenino en la Argentina, en realidad en la provincia de San Juan en el año 1927, cuando era gobernador Aldo Cantoni, fue la primera vez, así dice lo que he leído, que la mujer sanjuanina pudo votar en unas elecciones para diputados y municipales, según recuerdo. En 1930 hay cambio de autoridades y estas nuevas autoridades definen que la mujer vote está en contra de todo lo que es anticonstitucional, que la mujer tenía otros roles y que se eliminó totalmente este tema que había logrado Cantoni de incluir a la mujer en el quehacer político de la provincia. Y lo que quizás tengamos que pensar es que los logros de la mujer para el ejercicio de sus derechos políticos han sido muy lentos en el tiempo. Desde 1927 hasta 1947 pasaron 20 años cuando Eva luchó por el voto femenino a través de la ley 13.010, que bueno, fue una gran alegría y una gran participación, porque en las elecciones del 51 fueron muchísimas mujeres a votar y a ejercer sus derechos políticos. Pero desde 1947 hasta la ley de cupo, que fue en 1991, pasaron casi 40 años, o sea, los tiempos de logros en la política para la mujer han sido muy ralentizados en el tiempo. La ley de cupo femenino fue un gran avance para conseguir que las mujeres de Argentina y de la provincia, que las mujeres de Argentina y de la provincia accedan a los espacios legislativos. Y ello ha significado un gran avance en cuanto a una nueva mirada con respecto a distintos temas que tenían que ver con la mujer, con la niñez y con toda una cuestión social a la cual sabemos que es muy sensible la mirada de la mujer. Esta ley del cupo femenino fue la primera en Latinoamérica y muchos países de Latinoamérica la invitaron, la tomaron. En este tema, Estela, deseo hacerte una pregunta. Tú dices que pasaron 40 años, ¿no? En esos 40 años hay una parte muy importante que fue la época de la dictadura militar, ¿no? Si comparamos aquella represión dirigida, ensañada con las mujeres, ¿no? En forma muy particular, ¿no? Junto al hecho de que con los ajustes de la política neoliberal llevaron a que la mujer tenga bajos salarios, el no reconocimiento de sus tareas hogareñas, ¿no? Es decir, que hay una doble o triple explotación. ¿Tú no crees que tiene algo que ver con que han tenido que pasar 40 años? Es decir, que la mujer en Argentina la han explotado y la han reprimido de una forma tal para que no conquiste sus derechos en esa época. Es así, es totalmente cierto. Recordemos que en el 55 cayó el gobierno de Perón y que tuvimos toda esa tremenda época de persecuciones, de autoritarismo, de una parte tremenda y nefasta de la historia argentina, donde tuvimos que perder, y me emociono cuando lo digo, una calidad de dirigentes extraordinaria. Jóvenes dirigentes hemos perdido que hoy podrían estar al frente de los gobiernos, al frente de la dirigencia política. Hemos perdido jóvenes, hemos perdido mujeres, hemos perdido niños. Es una época nefasta que tenemos que tomar la decisión de que jamás vuelva a repetirse. Por eso hay que participar en política. En todas las épocas de los acontecimientos políticos, la mujer siempre estuvo detrás de escena. La mujer estuvo entre bambalinas, la mujer estuvo colaborando y muy difícilmente podría ser identificada para ocupar los espacios de poder. Entonces, nosotros tenemos que crear conciencia sobre la igualdad de oportunidades para la mujer en los diversos ámbitos en que desarrolla sus actividades. Y acá, en la provincia de San Juan, en los poderes legislativo, ejecutivo, judicial, en las asociaciones,
en las asociaciones profesionales, en las uniones vecinales. Es muy escasa la presencia de la mujer. Y no porque no esté capacitada o porque no tenga interés en participar, sino porque estamos ante sociedades que se resisten a aceptar los liderazgos femeninos como una presencia interesante para resolver los problemas de la comunidad. Es una realidad que en la provincia de San Juan, cuando yo participaba de las elecciones, cuando llegó la ley de cupo, los compañeros decían, pero es que no tenemos mujeres, hay que salir a buscar mujeres. O sea, ellos decidían qué mujer iba a ocupar esos lugares en la provincia. Y la ley de cupo, como dije anteriormente, fue un gran avance, pero recordemos que en San Juan la ley de cupo se aprobó en 1994. Esa ley tiene solo 4 artículos, o sea que es una ley muy escueta. En la provincia de San Juan hoy nos regimos con la ley de cupo, porque todavía no tenemos ley de paridad. ¿Y qué significa estar con la ley de cupo femenino? Significa que las mujeres pueden ocupar el 30% de los lugares en las listas electorales, pero también en San Juan hay una frase que tiene la Nación y que no la tiene San Juan, que dice, ocupará los lugares con posibilidades de ser electas. Esa frase en San Juan no está. Si bien de hecho se ha tomado conciencia y la mujer está ocupando ese 30%, también es una realidad que no es lo legal, no es la ley. Por eso es que hemos aplaudido la sanción de la ley de paridad a nivel nacional en noviembre, creo que fue en noviembre del año 2017. Y acá en San Juan, en 2018 se presentó un proyecto en la legislatura provincial que todavía no fue tratado. Este año, en el 2020, nuevamente se presentó ese proyecto, tiene estado parlamentario, además hay otro proyecto de otra diputada, y nosotros, desde el movimiento Mujeres y Género, hicimos una nota al gobernador, hemos conseguido adhesiones de funcionarios nacionales, provinciales, organizaciones, sindicatos, partidos políticos, pidiéndole al gobernador que acompañe nuestro pedido a la legislatura provincial para que se traten los proyectos que estaban en la legislatura. Y es así que hoy hay 4 proyectos por ley de legislatura, pero todavía no ha sido tratado. No ha sido tratado. Pandemia. ¿Cómo ves la perspectiva post-pandemia en la provincia y en Argentina? En realidad, desde Mujeres y Género, hemos tomado desde el momento que nos reunimos, definimos que queremos que en San Juan, Mujeres y Género sea la voz de la mujer. En temas que tengan que ver con sus derechos y con los derechos de la niñez, con los derechos de la ancianidad, con todos aquellos derechos que proclamó Eva. Necesitamos caminar en unidad, sin confrontar, pero sí identificando los problemas, que sean obstáculos, decirlos, manifestarlos. Creemos que es un camino positivo y que después de la pandemia se va a fortalecer, se va a agrandar y queremos seguir en este camino de lucha, de defensa de los derechos de la comunidad. Así que para nosotros la mirada post-pandemia es positiva por los planes que tenemos de participación. La política es construir justicia donde hay injusticia. La política es transformar la realidad, como decía Perón. La política es identificar los problemas, ver las soluciones e ir a la acción. La política no tiene que ser reacción a lo que otros hacen. La política es trabajo y es acción para, y voy a utilizar un término peronista, para la grandeza de la patria y para la felicidad del pueblo. Caminar hacia una democracia en libertad, a una democracia con conocimiento, a una democracia de encuentro y también a la democracia paritaria. La democracia paritaria incluye avanzar hacia una democracia en todos los ámbitos de la actividad que pueda desarrollar el ser humano. Y ese es nuestro desafío y ese es nuestro trabajo post-pandemia.
Creo que la pandemia, dentro de todas las limitaciones que tiene, hemos hecho trabajos interesantes. Para nosotros esta actividad de luchar por la ley de paridad en San Juan, que hemos sido quizás el único grupo político que lo ha hecho, es de una gran satisfacción. Bueno, Estela recién mencionó el tema de la democracia y el tema de la igualdad de oportunidades, igualdad de derechos, y también nombró a Bárbara Lana, y con Bárbara, bueno, estamos militando en la misma organización política con ella, e impulsamos junto con otras agrupaciones un documento hace muy poco en San Juan, a raíz de los acontecimientos que pasaron en Argentina, con respecto a estos dichos de un expresidente de que no llegaríamos a las elecciones el año que viene, a los acontecimientos policiales que hubo rodeando la casa del gobernador de Buenos Aires o inclusive la Quinta de Olivos, y con todas estas cosas que querían de alguna manera, por más que lo ocultaran, esta intencionalidad rupturista, golpista o desestabilizadora, o la palabra que se quiera utilizar. Y en este sentido, cuando Bárbara militó la adhesión de organizaciones para este documento, quienes estuvieron en primera línea fue precisamente Mujeres y Género. Y si no hubiera sido por ellas, por Mujeres y Género, no hubiéramos tenido, no digo en particular por la organización, sino todo lo que firmamos, no hubiésemos tenido tantas adhesiones. Digamos, un reconocimiento también a la militancia de las mujeres que allí están y a cómo se mueven. Pero también no deja de ser un síntoma de cierto liderazgo político que a veces no se nota. Digamos, tal vez en otro momento hubiese sido desestimada, aunque sea por miedo los varones firmaron, pero adhirieron y se sumaron. Así que no va en tono de agradecimiento, sino yo creo que un tono de reconocimiento de las propias organizaciones, un documento que terminaron firmando más de 70 entre agrupaciones, partidos políticos, sindicatos, asociaciones civiles, y que costó mucho que se difunda y que no tuvo difusión en los medios, y solamente algunos hicieron algunas notas al respecto, a pesar de la importancia que tuvo. Pero esto como pie para consultarte, Estela, ¿cómo ves la situación hoy digamos, en Argentina, la situación política, con esta pandemia que tuvimos antes, de esta otra pandemia nueva, viniendo de un gobierno neoliberal e ingresando al nuevo gobierno de Alberto y Cristina con esta novedad de la pandemia mundial, sumado a todas las situaciones de Argentina? ¿Cómo ves hoy el panorama y cómo te imaginas la pospandemia? A nivel nacional veo como muy preocupante el nivel de agresión de la oposición. Y ante ese nivel de agresión inentendible en un tiempo de democracia, es que tenemos que unirnos, juntar fuerzas, expresarnos en apoyo del gobierno nacional y popular, expresarnos en las redes, en todos los medios posibles. No puedo entender que desde la oposición, que tiene que ser equilibrada, que tiene que tener un trato respetuoso con quienes están en el gobierno, porque la voluntad del pueblo argentino así lo decidió, que tengan esta manera de socavar, de limar, de querer destruir lo que el pueblo argentino ha decidido. Hoy es muy preocupante y creo que en la pandemia y después de la pandemia tenemos que organizarnos sin ninguna, digamos, duda, sin ninguna otra mirada que sea defender el gobierno nacional y popular que preside Alberto. Lamentablemente también veo que hay
figuras que son peronistas, pero que tienen una especie de actitud de no expresarse, o de no apoyar, de no decidir, y eso también es preocupante. Acá hay una sola mirada, defender lo que el pueblo argentino ha votado, pero que tenemos que tener esta decisión de militar, de participar y de defender lo que nos ha costado conseguir, que es la democracia, respetar la democracia. Sí, Estela, quería, al hilo de lo que estás comentando y rescatando unas palabras que tú dijiste a la mitad del conversatorio que me hacía acordar aquella mujer que fue una de las principales feministas en el país, ¿no? De Evita, de doña Eva Duarte Perón, ¿no? Y me refiero a ella como feminista porque yo creo que levantaba la defensa en general de los más humildes, ¿no? De los más desposeídos, de su descamisado, como ella le llamaba, pero en forma particular tenía no solamente un discurso, sino tenía en su lugar en el corazón, ¿no? Una presencia, una defensa muy importante de las mujeres, ¿no? Por eso yo creo que fue una de las principales feministas en Argentina. Entonces, relacionado con eso, quería preguntarte tu opinión. Tú tienes una gran trayectoria en el tema de la defensa de los derechos de la mujer a nivel personal, político, institucional también. ¿Cuál es tu opinión en general de las distintas corrientes feministas que pueden haber en Argentina, en Latinoamérica? ¿Tú cómo ves que es el debate que hay entre las distintas corrientes del feminismo? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Yo tuve la oportunidad de estar en el 2018 en un encuentro, en la cuarta cumbre de la mujer en Cuenca, en Ecuador, que lo organizaba la Unión de Municipalistas de España. Y he visto participar mujeres de toda Latinoamérica y he visto el compromiso, la conciencia respecto al empoderamiento de la mujer en todos los niveles. He visto a las mujeres indígenas expresarse con un conocimiento y una fortaleza en la defensa de sus derechos que realmente emocionaba. Y me emocionaban más las mujeres, no las que estaban en el escenario, sino las que estaban sentadas, que levantaban la mano y pedían decir sus verdades. Los sufrimientos para la mujer para hacer política en México, en las poblaciones alejadas de México. Yo creo que sí hay un despertar y que sí hay una extrema necesidad de vincularse a las mujeres de Latinoamérica para luchar por sus derechos, pero además por los derechos de la humanidad. Recordemos que en 1948 la Declaración Universal de los Derechos Humanos, nadie lo recuerda. Recordemos en 1979 la CEDAW, la no discriminación de la mujer. Recordemos que la Constitución argentina, en el artículo 37, dice que hay que hacer acciones positivas para la participación de la mujer sin ningún tipo de discriminación en sus derechos políticos. Y cuando hablamos de democracia paritaria, nos referimos a una democracia donde todos sean incluidos, donde no haya en el mundo el 1% de personas que tengan el 90% de las riquezas del mundo, donde esa injusticia tremenda que ha llegado a tener esta situación quizás de pandemia que vivimos, de descuido de la salud en todo el mundo, originada por mentes totalmente individualistas, mercantilistas, y en cuyo corazón persiste y trabajan y militan solo para mantener ese poder y esas riquezas. Entonces creo que la mujer va a tener un rol muy importante junto con los compañeros, porque si bien los compañeros por muchos siglos han estado empoderados en la política, también reconocemos que muchos se han sacrificado, que muchos trabajan, que queremos que se sumen a las filas, que de ninguna manera vamos a separar el trabajo de la militancia femenina de la militancia de los compañeros.
Así que es un momento para definirse, para militar, para luchar por los derechos y por la democracia. Y saber quién es, no quiero decir el enemigo, pero el adversario, pero sí el convencimiento de que el mundo no puede seguir con este sistema de tanta injusticia, de tanta insolidaridad y de tanto individualismo. Muy bien, Estela, te agradecemos muchísimo tu participación en este conversatorio. Seguramente te vamos a molestar, a llamar en otro momento, y un fraternal saludo a todas las integrantes del movimiento que tú presides. Bueno, muchísimas gracias. Sí, sería fantástico seguir vinculándonos de esta manera, porque el conversar, esto de encontrarnos es un aprendizaje. He aprendido hoy muchísimo de ustedes y además los felicito por esta decisión que tienen de convocar para conversar sobre las cosas importantes de la política y de la humanidad. Abrazo inmenso, Jorge. Muchas gracias por esa decisión y esa amabilidad que tienes al comunicarte. Y por supuesto, Hugo, cuando vengas acá a San Juan, al barrio Kennedy y a Santa Lucía, ahí veremos el asadito que así es. nos invite. Muchísimas gracias, un abrazo inmenso. Muchas gracias por todo.